Recuerdo que en como la segunda o tercera expo, yo estaba pintando y en eso que volteo y estaban mis papás ahí. Y me dijo, nada, dijo, solo vengo aquí a ver. ¿Cómo se llama esto que haces? Dice. Yo le dije, graffiti. ¿Cómo? Graffiti. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es esto, pintar. ¿Y qué te puedo decir? Si la escena está contaminada, buscan las ganancias, otras vienen y van como perras por su casa, acostumbran dar la espalda a Judas en manada. Me he cansado de esos niños sin estilo, que creen que están al filo. Yo nací aquí en la ciudad de Morelia, en el año 84. Mi familia es mi padre, mi madre y somos tres hermanos. Yo soy el del medio de los tres, un hermano mayor y una hermana más chica que yo. Mis estudios los tengo hasta la preparatoria, terminé la preparatoria. Tuve que empezar a trabajar para poder solventarme. Ahora, hoy en día, con lo que he aprendido y los proyectos que he llevado a cabo, sí requiero de más conocimiento y tengo pensado seguir estudiando para enriquecer un poco más de lo que yo hago, ya que todo lo que he aprendido hasta ahorita ha sido de manera autodidacta. Cuando concluí los estudios de la preparatoria, decidí experimentar en otros lugares y es donde decido irme a Estados Unidos, aproximadamente a los 18 años. Y allá pues comencé trabajando normal en varias empresas, lugares, pero siempre tuve la conexión con el graffiti. Siempre veía la posibilidad de salir a pintar solo porque al principio no conocía casi a nadie. Y ahí es donde comienzo a conocer gente de ahí de California y tengo más actividad en lo de la parte del graffiti. Allá llegué a ir a talleres de graffiti donde conocí grandes exponentes de graffiti en Estados Unidos, como mi amigo Vial Reyes, que como persona es un gran ser humano y tiene mucho conocimiento y él comparte mucho con la gente nueva que se está iniciando en esto del graffiti. Y con él tuve la oportunidad de experimentar nuevas cosas que yo desconocía en cuestión de cómo funcionaba también lo de vender las obras, cómo relacionarte para poder hacer esto un poco más profesional. Y él me aconsejaba mucho y aprendí mucho de él. Pertenezco a un crew de ellos que se llama ER, Eternal Ritual, pero más que nada era como esa amistad, esa hermandad que nos unía también. Yo pienso que un crew, más que muchas personas lo relacionan como a pandillas y eso, al contrario, es un equipo donde te encuentras con otras personas que los une el mismo tema y creo que eso es muy importante. No solo ser un miembro más de un crew y tener algo que aportar, porque todo eso te va ayudando en lo que estás haciendo porque siempre es bueno aprender de los demás. Duré aproximadamente en California 7 años. Cuando regreso a México sí noto esa diferencia que había aquí. No quiero decir que en cuestión de calidad y eso, porque México tiene demasiada calidad, solo que México está muy desunido y cuesta más trabajo poder posicionarte en un lugar, ya que aquí es más difícil encontrar un apoyo como un recurso, o sea, aquí le dan oportunidad al que es el amigo de tal y no al que realmente hace las cosas. Y esa cuestión sí es mucha diferencia, ya que allá pues lo que habla por ti es tu trabajo, no tienes algo que más que te represente más lo que tú haces. Cuando yo regreso ya no había muchos de los que comenzamos en cuestión de activos, incluso otros fallecieron y había mucha gente nueva, ¿no? Pero pues no todos sentimos la pasión por hacer esto para durar tanto tiempo, que para mí sí es una forma de vida, no es una moda, no es algo así, es algo que es una parte de mí
que no se apaga, siempre está en constante, independientemente de otras tareas que haga o trabajos o lo que tenga que hacer, siempre le tengo su espacio y su tiempo reservado al graffiti. Quality Underground, produciendo. Yeah. Sigo tranquilo, abusando del destino, siempre firme en el camino voy. Así lo hago yo, así le encesto yo. Aquí lo tuyo huele mal y estás cagado, coach. Sigues creyendo estar vigente actualmente. Abre los ojos y disfruta del show, porque lo mío rompe el tablero, esto huele a dolor. Sigo en lo mío, porque deja más el business que tus sueños, hijo mío. Salí desde las sombras cuando me hundieron al río. Yo conocí el graffiti aproximadamente cuando tenía algunos 8 años, en mi colonia, donde yo vivía, había una cancha de fútbol, donde se juntaban todos los que vivían por allí a jugar fútbol. Y empecé a notar unos chavos que venían de California, y noté que pintaban, y eso me llamó la atención. Uno pintaba esto, el otro Tesk. Vi algo que me identificó cuando veía las firmas que ellos hacían y eso. Y me empezó a llamar la atención. Yo era muy chico de edad en ese tiempo. Entonces me costaba un poco de trabajo poder entablar una conversación con ellos, ya que por mi edad pues no me tomaban como muy en serio, ¿no? Y pues no paró ahí, porque yo, como pude, empecé a conseguir recursos para comprarme mis pinturas en la ferretería, porque en aquel tiempo no había pintura especial para graffiti, por lo menos aquí. Recuerdo que pues las válvulas que tenían los aerosoles de la ferretería pues eran comunes, ¿no? Y yo quería algo notable. Empecé y agarraba las válvulas de los perfumes de mi papá. La primera vez que yo ya salí a hacer graffiti como tal, realmente no recuerdo bien la fecha marcada, no te puedo decir a lo mejor tantos meses o tal, porque yo solo estaba enfocado en hacerlo, no medía como el tiempo y ese tipo de cosas. Y de pronto empecé a pintar en más lugares cada vez más. Recuerdo que me iba en una bicicleta, me iba solo en una bicicleta con mi mochila y mis botes, y me salía en la madrugada. Me escapaba por una ventana para poder salir a pintar, porque ya era algo que era parte de mí, ¿no? O sea, ya era algo que tenía que hacerlo. Era como mi desahogo, ¿no? O sea, era como donde me olvidaba de todo y era yo mismo. O sea, ya no pensaba como los problemas de la escuela, las cosas de la casa, y yo ahí me desahogaba. Comencé a pintar cerca de mi casa. Como no tenía un nombre en el graffiti, pintaba mi nombre, pintaba Nacho. Tuve algunos problemas porque los vecinos sabían que yo era Nacho, ¿no? O sea, y sí iban a reclamar a la casa de que, oye, alguien pintó ahí, pues pensamos que pueda ser él. Y así es como ellos empiezan a notar que me gustaba, ¿no? O sea, hice que me voltearan a ver de cierta manera, porque yo seguía pintando, aunque ellos al principio no me tomaran en cuenta, pues yo lo seguía haciendo. Yo tengo un hermano que también pintaba, Deas, y él sí tenía más convivencia con ellos porque él era un poco mayor que yo, y era muy deportista, y por el fútbol y todo ese tipo de cosas, pues con él tenían más comunicación y eso. Entonces, mi hermano también comenzaba a pintar, pero yo lo hacía más, ¿no? Incluso ya ni siquiera pensaba si realmente sí me iban a aceptar o no, porque yo ya lo hacía. Y comencé a pintar y pintar, y ellos me aceptaron hasta cierta manera, porque como eran más grandes que yo, pues ellos se juntaban para ir a fiestas, ese tipo de cosas, y pues ellos por respeto a lo mejor a mis padres, pues no me llevaban, ¿eh? No me llevaban, y yo, cuando ellos se iban a las fiestas, pues yo, para no quedarme como triste en la casa, pues yo iba por mis botes y me iba a pintar. Y así se fue dando con ellos la comunicación, y me fueron aceptando cada vez más.
hasta que ya comencé a salir a pintar con ellos. En ese tiempo no había mucho graffiti, sí, eran ellos y los cholos en aquel tiempo que eran los que pintaban, y no tenía de dónde copiar. En aquellos años era difícil tener acceso a internet como ahora, revistas y eso, o sea, realmente estábamos como con una barrera muy grande de donde se desarrollaba el graffiti como tal, ¿no? Entonces, pues yo siempre andaba aprendiendo, veía dónde firmaban ellos y me acercaba y trataba de entender sus letras y todo. Y poco a poco fue apareciendo más gente, más gente. Incluso había personas de la misma colonia que les empezaba a gustar, no pintaban, pero se empezaban a juntar con nosotros. Pero recuerdo, por ejemplo, cuando salíamos a pintar con el Esto, el Tesc, el Fast, Eco, que salíamos en el carro del Fast. Me acuerdo, él tenía carro en ese tiempo ya. Y íbamos a pintar el Libramiento, cosas así. Y en una ocasión recuerdo que llegamos a pintar, estacionábamos el carro, nos bajábamos caminando. Y en esa ocasión vi que otros eran 3 chavos que corren, ¿no? Y pues nosotros también nos sacamos de onda y empezamos a correr. O sea, no sabíamos realmente ni qué estaba pasando. Y nos subimos al carro y en eso dijimos, pues vamos a dar la vuelta a ver quiénes son o por qué corren, ¿no? También. Y se escuchaba que traían aerosoles también en la mochila, ¿no? Y hey, les empezamos a gritar, aquellos, hey, ¿quiénes son ustedes? ¿Pintan? Hasta que uno respondió, sí. Ellos nos preguntan otra vez, ¿ustedes también pintan? Simón, nosotros somos los Lask, contestaron, ¿no? Porque ese era el crew del que pertenecíamos, con el que comenzamos. Y a ellos, al escuchar el nombre, pues se dieron cuenta que era algo legítimo, que no era como alguien que solo había salido como a ver qué, ¿no? Entonces, nos juntamos en ese ratito con ellos y uno era el Kingo, recuerdo, otro se llamaba Cosmo y Shaggy, el otro pintaba Shaggy. Y así fue como comenzó a crecer más ya eso, porque había gente que lo comenzaba a hacer ya por su cuenta. Tenían referencia de nosotros, ¿sabes? Porque ellos nos empezaban a comentar, no, sí vimos firmas de ustedes y que quién es tal, no, pues es él, quién es tal, es él. Y se convirtió como una hermandad, ¿sabes? O sea, como había algo que nos unía y eso empezó a expandirse cada vez más. Cada vez más llegaba otra persona. Así como encontramos a ellos, nos encontrábamos con otros, con el deck, nos encontrábamos con más gente que ya comenzaba a pintar. No sé cuántos meses realmente había pasado de cuando yo comencé a eso, pero pues pasó rápido el tiempo, ¿no? Porque estábamos tan enfocados en todo eso que se te va rápido y empezó a crecer esto de los... Cuando ellos eran de los Lask, también nosotros. Era ese tiempo como el primer crew sólido que existía de graffiti. Yo comencé a pintar maíz porque en una de las veces que pasan por mí a pintar en la madrugada, porque ya me esperaban, ya sabían dónde, y yo cuando salía por la ventana y les digo, oye, ¿qué voy a pintar? Ya quiero pintar otra cosa, ya no quiero pintar mi nombre porque me va a dejar problemas. Dice, tú pinta maíz, dice. Y dije, ¿maíz? ¿Cómo se escribe maíz? Y ya me lo deletrea, ¿no? Mace. Y yo comencé a pintar Mace con la letra C en vez de la S. Al principio era Mace. Cuando lo pinté, como que me acomodé a eso, ¿no? Me acomodé a eso. Ni siquiera al principio sabía realmente qué quería decir. Maze quiere decir laberinto en español. Y un día platicando con ellos le dije, ¿y por qué decidiste que es eso? Dice, es que tu casa es como un laberinto, no se sabe por dónde vas a salir, por cuál ventana, me decía. Y pues me identifiqué con eso y fue algo que ya empezó a marcar en mí. En aquel tiempo, para identificarnos entre nosotros, usábamos prendas, gorras, camisas o algo que decía tu nombre entre nosotros. Todavía tengo mi gorra de esos años que dice Maze, todavía la conservo. La verdad fue algo que marcó mi vida y de lo cual estoy orgulloso, ¿no?
de haber pertenecido y haber estado en esos en el momento correcto para mí, que me encontré con el graffiti y que pude aportar poco a poco algo, ¿no? Porque una cosa solo es pintar y así, nada más por hacerlo, y otra cosa es meterte en esto y poder hacer ya sea un estilo o poder algo que contribuya al graffiti, no solo nada más por hacer algo. El graffiti en los 90s era muy diferente a como es ahora. Antes simplemente éramos delincuentes, ¿no? Para la policía eras un delincuente, realmente no sabía ni lo que estabas haciendo. Nosotros teníamos más problemas con los dueños de las propiedades que con la policía. O sea, la policía, por el hecho de estar en la madrugada y ver qué andas haciendo, era lo que te detenían. Pero como no era un delito como tal realmente, no pasaba de ahí. O sea, podías solucionar las cosas de cierta manera. Te pegaban a veces o te daban unas patadas, nada más que ese tipo de cosas, pero ante la sociedad era muy recriminado eso, o sea, eras un delincuente. No podías pedir una barda para pintar como ahora. O sea, era como, te doy permiso de que eches a perder mi fachada en aquel tiempo, ¿no? O sea, no existía eso. Por eso nosotros en aquellos años éramos ilegales. O sea, creo que una parte fundamental del graffiti es ser ilegal, para que puedas comprender cómo se formó y más que nada cómo es su estructura, ¿no? Ahora muchos artistas lo toman como una herramienta para plasmar lo que ellos tienen, pero antes no era así. Antes tenías que conocer esa parte y de cierta manera le iba dando más valor a lo que hacías. Yo recuerdo en aquellos tiempos que estaba pintando ahí por la Lázaro Cárdenas y llegué a pintar. En aquel tiempo te digo que existían muchas pandillas de cholos y ese tipo de cosas. Y llegué a pintar y en eso empiezo a escuchar unos balazos. Y volteo y veo a alguien a media calle disparándome. Y por segundos me paralicé, o sea, dije, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué está sucediendo? Yo pensaba que me estaban confundiendo o algo así, pero realmente ellos relacionaban ya el graffiti como si marcáramos un territorio. Así como ellos lo manejaban, nos empezaban a incluir en ese tipo de mentalidad. Y ya teníamos problemas personales con los cholos por el territorio, que nosotros no lo veíamos así, porque el graffiti no tiene territorios. O sea, el graffiti no existe fronteras, no existe nada de eso. Así fue como pasaban las cosas en esos tiempos. El graffiti empezó a tomar forma con más fuerza en esos mismos años. Al poco tiempo de eso fue algo como que varias gente empezó a hacerlo, ¿sabes? Y tenía cosas buenas y cosas malas, cosas que nos perjudicaban y cosas que nos beneficiaban, porque la gente empezaba a hablar de nosotros. A veces no sabía quiénes éramos, pero también había gente que no medía como las consecuencias de las cosas y nos llegaba a afectar, como la gente que empezaba a pintar monumentos, cosas históricas. Yo en lo personal siempre he respetado ese tipo de cosas. O sea, no me gusta meterme con cosas que hizo otra persona, ¿no? Independientemente de cómo las haya hecho, como se dicen ahora que fueron construidas por esclavos o lo que haya sido, son cosas que yo respeto y no me meto yo en esos temas. Y compartíamos ese tipo de opiniones con los mismos del crew de nosotros. Entonces, pues nosotros tampoco no era tanto quererle hacer un daño a una propiedad de una casa. Pintábamos más lugares como comerciales, ¿sabes? Bancos, cosas donde sabíamos que no afectábamos directamente a una persona. O sea, lugares más públicos. Empezamos a pintar cosas más grandes cada vez y también la presión de la policía cada vez crecía más, porque te buscaban y como ya les afectaba de cierta manera por las denuncias que existían, pues ellos ya empezaban a tomar eso como un caso más fuerte. Ya no era el típico están pintando porque quieren o así, ya sabían que había algo, ¿no? O sea, había algo que nosotros no lo dejábamos de hacer y ellos pretendían presionar para que eso se terminara. Pero eso tuvo un efecto contrario a lo que se buscaba, porque
cada vez crecía más eso, ¿no? Se crecía más. Porque esto era una epidemia, en esos tiempos empezaban a salir gente por todos lados que pintaban. Y ya veía yo que yo iba tercero de primaria, cuando yo pintaba, yo ya cuarto, quinto ya veía de sexto que también pintaban y hacían cosas. O sea, eso se empezó a expandir como algo sin control, ¿sabes? Todo siguió así, expandiendo al grado que había gente que quería pintar, pero igualmente nuestro círculo era muy cerrado y ellos no dejaban entrar a cualquiera. Yo veía que ahí es donde estaba el problema de no escucharlos, ¿no? O sea, no saber qué es lo que a lo mejor y compartían cosas que tú, pero si no les dabas la oportunidad de poder platicarlo, no iba a pasar de ahí. Y yo, pues como era mucho más chico que ellos, yo a veces me juntaba con otro tipo de amigos chicos y que tenían esa inquietud y pues yo jugaba con ellos, jugábamos béisbol, básquet, fútbol, las cosas de ahí de la colonia. Y el crew fue evolucionando de los LASK y solo yo había momentos donde los compartía con ellos, no siempre estaba con ellos porque yo pues, era mucho más menor. Entonces empecé a pintar con mis amigos, los de la colonia, que ellos no tenían una cierta conexión con los LASK y decidí hacer mi propio crew en aquellos años. Yo seguía haciendo LASK, pero yo tenía un crew que eran de pura gente ya de mi edad. En esos tiempos yo tenía algunos 10, 11 años y formé mi crew que se llamaba TFK. Nos identificábamos porque se llamaba Taggers Fuera de Control, por lo mismo que estaba un poco descontrolado todo y todos por su lado y yo de cierta manera los empecé a juntar. Y así fue como empezaron a aparecer más crews, ¿no? O sea, en otros lugares ya había otra bolita de otros 5, cada vez así. Pero yo siempre estuve apegado con los LASK porque yo aprendía de ellos. Yo aprendía muchas y yo todo eso lo traía acá con mi crew. Y nosotros seguíamos avanzando por nuestro lado, pero siempre tuve la conexión con ellos. O sea, nunca dejé ese crew, siempre estuve con ellos. Hasta la fecha, es un crew que me marcó para siempre y yo lo sigo llevando, ¿no? Hay veces que ahora ya muchos muros o cosas que hago ahora, no los firmo con todos esos crews a los que pertenezco ahora, pero siempre los llevo conmigo. O sea, es una muestra de respeto a la gente que pertenece a cada grupo. Y es una forma, yo siempre estoy en comunicación con algunos de ellos y es una forma de que sepan que aún seguimos aquí, ¿no? Seguimos echándole ganas en esto. Las dificultades que yo comencé a tener cuando hacía graffiti en mi casa, al principio no sabían que pintaba, pero ellos no conocían eso, no sabían realmente hasta dónde llegaba, ¿verdad? O sea, no sabían que tenía que irme a otras colonias a hacerlo. O sea, ellos lo veían como que tal vez solo dibujaba o trataba de hacer algo en las libretas. Ellos no sabían porque yo escondía bien mis aerosoles, por mi casa había lotes baldíos y yo escondía las mochilas desde antes. También por mi forma de vestir empezaron a sospechar que yo estaba teniendo como otras influencias por mis amigos, ¿no? Porque empezábamos a vestir con ropa floja en aquellos tiempos. Y recuerdo mi mamá siempre fue una persona que sí estaba como atenta de lo que uno hacía. Era muy especial en esas cosas. Por eso es que yo tenía que ser muy meticuloso para poder salir a pintar sin que ella me viera, porque si no, pues iba a haber un problema serio, ¿no? Pero las cosas como van avanzando, pues es algo que no puedes esconder. Yo trabajaba en esos tiempos en lugares donde me daban trabajo para conseguir mis aerosoles, porque en mi casa lo que me daban solo era para la escuela. Yo tenía que trabajar en una farmacia, en unas maquinitas, en muchos trabajos desde niño, porque necesitaba para comprar aerosoles. Y ellos empezaban a dar cuenta que, pues, en qué gastaba mi dinero que yo hacía. Ya cuando ellos se dan cuenta, una vez iba con mis padres en el carro y mi papá se para enfrente de una barda. Iba con mi mamá. Yo iba sentado con mis 2 hermanos
Y yo iba en medio y me dice mi papá, ¿qué dice ahí? Le digo, ¿dónde? Y me dice, ahí en esa pared, ¿qué dice? Le digo, no sé. Te voy a volver a preguntar y piensa lo que me vas a decir. Entonces yo dije, ya se dieron cuenta, ¿no? Dije, ya valió. Le dije, no sé, mis amigos pintan, pero yo no sé lo que dice. O sea, yo le eché la culpa a mis amigos en ese rato por inercia y dijo, eso yo lo he visto en tus libretas. Y donde yo me dé cuenta que tú eres el que haces eso, vamos a tener problemas. Y es cuando yo ya me sentí descubierto, ¿no? Y dejé unos días de salir a pintar porque salíamos casi todos los días a pintar. Yo siempre le tuve mucho respeto a mi madre. Era cosa seria cuando había problemas con ella, ¿no? No era así de que te encierro en el cuarto, no. Había consecuencias. Entonces decidí un día hablar con mi mamá y le dije, ¿sabe qué, ma? Pues a mí me gusta esto y es algo que lo voy a hacer. No, no lo aceptó. Y empecé a buscar formas de cómo desahogarme porque ya me ponían cuidado. Pero pues era algo que no podía dejar de hacer, o sea, no, aunque le tenía mucho respeto, pero era más grande para mí el pintar que dejarlo por eso, ¿no? O sea, decidí tomar los riesgos que se tuviera que tomar, pues en la calle pasaban muchas cosas y decidí que valía la pena para mí hacerlo. Las cosas así fueron como fortaleciéndonos más, ¿no? Ya cuando pasa esas cosas, los papás ya empezaban a ver que cada quien tenía unos aerosoles en su casa. Y decían, bueno, ¿y dónde pintas? No, pues nosotros pintamos acá en un baldío nada más, ahí vamos, pintamos y no le hacemos como daño a nadie. En aquel tiempo no había expos, cuando yo empecé no había expos de graffiti. Más adelante de eso ya había pasado un tiempo, al Esto y al TESC se les ocurre hacer una expo de graffiti. Recuerdo que la primera expo de graffiti yo estaba bien nervioso. Nunca había estado con tanta gente pintando, o sea, había gente que no conocía, porque ya pintaban más. Había gente que no conocía y yo escuchaba, hey, vas a ir a la expo y esto, y todos empezaron a hablar de eso. Todos los que hacíamos graffiti. No dormí esa noche, recuerdo, yo con mis aerosoles los veía y decía, voy a hacer esas letras, no, mejor voy a hacer estas otras, mejor esto. Era algo indeciso porque era la primera vez que íbamos a pintar en público. Ellos consiguieron un permiso en el INJUDE. La fecha en la que yo recuerdo más o menos que empezaron a hacer las expos ya era como en el 98, ya juntabas tus aerosoles para ir a la expo porque eso marcó algo fuerte aquí en el graffiti, porque veías cosas de gente que no sabías quién era. O sea, decías, ¿quién es ese que firmó eso, no? Y había cosas que te gustaban de otras personas. Y ese día llegabas a la expo y decías, no, ahí está pintando tal. Dejabas de pintar para ir a ver quién es ese, porque pues siempre tú querías saber quiénes eran, ¿no? O sea, quién es el que salía y que pintaba y hacía eso. Recuerdo que en como la segunda o tercera expo, yo estaba pintando y en eso que volteo y estaban mis papás ahí. Yo no sabía si correr, si qué hacer, pero también lo entendieron que era algo que lo iba a seguir haciendo. O sea, ellos notaban en mi actitud y las cosas que yo hacía que pues, era algo que me gustaba y que ya me habían regañado, ya me habían pegado ya por cosas así y yo lo seguía haciendo. Entonces esa vez me dio mucha pena con ellos. Vi que mis papás se quedaron parados y yo me acerqué a ellos y pues les dije, ¿qué pasó? ¿No? Y mi papá estaba serio, pero cuando me ve así, empieza a reírse, como diciendo, ve nada más hasta dónde ha llegado, ¿no? Y me dijo, nada, dijo, solo vengo aquí a ver. ¿Cómo se llama esto que haces? Dice. Yo le dije, graffiti. ¿Cómo? Graffiti. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es esto, pintar. Y mi mamá también se me quedaba viendo y ya le dije, no, pues discúlpame, le dije. Y me dice, pues tú sabes lo que haces. Pero como que no me quería decir nada porque estaba mi papá, pues, o sea,
Y mi papá me dice, voy a ir aquí a la tienda, ¿ocupas que te traiga alguna pintura o algo? Me dice, ¿quieres que te traiga un aerosol? Y yo cuando veo eso, pues me sentí como bien a gusto porque me liberé de esa tensión que sentía porque dije, me van a pegar ahorita aquí delante de todos, ¿no? Entonces dice, ¿quieres que te traiga un aerosol? Y yo me le quedé viendo, le dije, ¿en serio? Dijo, sí. Había una tienda por ahí que vendían pintura y le dije, sí, me hace falta tal color, recuerdo que le dije. Y yo me metí la mano a la bolsa para sacar unas monedas que traía y él me dijo, no, yo lo pago, es todo lo que necesitas. Y se va con mi mamá y mi hermana y ya regresan y me traen el aerosol. Entonces ya me sentí como liberado de todo eso, ¿no? Ya pintaba más a gusto porque si lo había aceptado ahí, yo sabía que llegando a la casa las cosas iban a cambiar para bien. Entonces, pues veían algo sano, se puede decir, y pues hasta ahí ya no hubo como más problema por eso, de esa manera. Solo que sí me decían que no anduviera saliendo a pintar a las calles porque me iba a pasar algo. Le decía yo, no, yo ya solo pinto así, yo solo pinto con permiso, le decía. Decía, bueno, está bien, solo eso. Pero claro, yo seguía pintando, haciendo ilegal, porque era lo que más me llenaba en ese tiempo. Mamba 7, Mamba 7 es un proyecto que se inició de cierta manera gracias a mi madre, que ella fue la que me apoyó en ese proyecto, de poder compartir a la gente interesada lo que tú sabes hacer, pintar, serigrafía, muchas cosas que hay dentro de ese proyecto. Y me llevé una sorpresa grande porque nunca pensé que fuera aceptado por personas que ahora son grandes amigos míos, que apoyaron el proyecto. Y doy el agradecimiento a mi madre porque en ese tiempo no tenía como tantos recursos hace unos años cuando pasó eso, en ese momento, y ella contribuyó y ella me buscó el lugar. Era un lugar donde acondicionamos adentro, teníamos serigrafía, teníamos lo que es de graffiti, aerografía, fotografía y video, porque los amigos que iban llegando no solo se interesaban en el graffiti, querían hacer otro tipo de cosas. Y eso fue algo que fue fortaleciendo el proyecto. Mamba 7, somos un grupo de amigos que vamos a lugares donde no hay recurso, donde encontramos gente que tiene talento y tiene ganas de hacer algo, y nosotros de nuestra bolsa o con lo que podemos los apoyamos. O sea, no me pesa lo que se ha gastado, lo que se ha conseguido, porque cuando los veo siento que valió la pena eso, valió la pena y igual ellos siempre están en comunicación, aunque ya tienen sus negocios, pero no queremos que nuestro proyecto caiga en manos de alguien que quiera lucrar, de alguien que quiera echar a perder lo que nos identificó al principio, ¿no? O sea, que era por algo que lo hacíamos de corazón. Ya tenemos artículos que se fabrican en Mamba que poco a poco se han ido perfeccionando para tener una mejor calidad, que próximamente en el proyecto está que salga a la venta. Todo es artesanal. Hacemos máquinas de tatuajes, piezas únicas o personalizadas, joyería, ropa. Tenemos varios proyectitos que ahorita como no quiero como mencionar porque pues queremos ir hasta que tengamos algo sólido, poderlos mostrar. Pero hay varias cosas que se pueden encontrar ahí. Apenas estamos en lo de la plataforma para que puedan encontrar directamente en una página las cosas que se fabrican y promover a los artistas que nos apoyan. Y yo creo que aquí hay mucho talento que tiene que ser conocido, ¿no? No tiene que quedarse guardado. Y eso es parte del proyecto, o sea, sacar eso, mostrarlo para que vean cómo se trabaja y de los resultados que hemos tenido. Es algo muy bueno. Espero que si tienen tiempo estén al tanto de ese proyecto. Y pues con mucho gusto, si quieren unirse, son bienvenidos.
incluso para que vengan a ver cómo funcionan, aunque sean menores de edad, siempre pueden venir acompañados de un adulto para que vea cómo funcionan las cosas y pues si hay algo en lo que les podamos ayudar o servir, pues están las puertas abiertas. Con mucho gusto aquí los recibimos. Zulu Nation es un movimiento que se inició en Nueva York, que pacificó muchos lugares donde había pandillas, donde había esto, y está en todo el mundo. Yo platicando con unos amigos míos que bailan breakdance de Mexica Zulu, que es el capítulo que corresponde a México, y platicando sobre eso me llamó la atención porque su forma de trabajar se apega mucho a lo que yo veo del movimiento, ¿no? Yo bailé break, también parece que soy de la primera generación que existió aquí. Sentí una grande conexión de los 4 elementos del hip hop y Zulu eso es lo que es, ¿no? Y para pertenecer a Zulu necesitas tener algo que te identifique con ellos. Ellos no escogen a cualquier persona, necesitan a alguien que pueda aportar y pueda apoyar porque más que nada es algo que tienes que enseñar y transmitir a otras generaciones, ¿no? O sea, que esto se mantenga con una base sólida, que no sea como el solo pertenezco aquí ya, no sé qué voy a aportar, cómo voy a trabajar para poder estar activo. Buscan mucho que seas una persona activa y más que nada que tengas su misma ideología y creo que en eso comparto con ellos y me siento a gusto en ese proyecto. Bueno, mi estilo, un nombre como tal no lo he pensado, pero yo antes hacía mucha caligrafía, hace años, y siempre me ha llamado la atención pintar 3D, y es lo que hago, una combinación de un estilo de caligrafía chicana con 3D, mezclado con 3D, no sé realmente qué nombre le pueda poner o cómo identificarlo, pero es algo a mí que me identifica hacer eso. Y creo que voy bien porque hay gente que le gusta. Incluso me llaman para pintar mis letras en sus negocios, en lugares y me dicen que quieren ese estilo y eso es algo a mí que me da gusto que vaya progresando cada vez más. Cuando tienes un propio estilo y te buscan por eso, es algo que te llena más, ¿no? Porque estás haciendo algo que realmente te gusta. No estás pintando otra cosa que puedes hacer, pero que no es lo tuyo, Es difícil aquí en México poder llegar a eso porque te encuentras con muchos obstáculos en el camino. Uno de ellos muy grande que la mayoría de asociaciones y cosas así, hablo en lo personal, se dedican a lucrar con el movimiento, lo que es el graffiti, ya que se sirven de él para ellos poder darle más fama a lo que hacen. A mí, en lo personal, no lo haría de esa manera, ya que el graffiti para mí significa otra cosa. Para mí el graffiti es algo donde yo me desestreso, donde yo arreglo mis problemas. Yo lo veo diferente a eso. No quiero estar presionado por producir, porque te presionas con el tiempo, porque solo te están pidiendo obras y obras, y para mí en lo personal prefiero hacerlas a mi ritmo, ya que afortunadamente tengo de donde tener recursos para mi vida. O sea, tengo otras formas de trabajo donde puedo solventar mis gastos y todo eso. Y para mí el graffiti es una parte tan importante que no me gustaría mancharla con ese tipo de temas. O sea, es algo que yo lo tengo conmigo, es una parte de mí y prefiero conservarlo así porque creo que esa es la razón por la cual aún sigo activo. Yo prefiero seguir haciendo lo que a mí me gusta y a mi ritmo. Si llegan cosas en el camino donde uno pueda
complementar lo económico con eso en proyectos, participaría, ¿por qué no? Lo he hecho, pero no es algo que me gustaría vivir de eso. No es algo porque dejaría de ser la motivación que yo siento del graffiti por estarme presionando por otras cosas. Lo que más me gusta a mí del graffiti en lo personal es que en cada obra dejas una esencia de ti, dejas algo que mucha gente solo lo ve y es una pinta más, pero también mucha gente me pregunta en qué pienso, en qué me inspiro. Esa es una parte que te envuelve dentro del graffiti que no puedes dejar así, ¿no? Siempre hay una cosa que le quieres adaptar, ves una arquitectura, ves una artesanía, cualquier cosa, y es lo que yo siempre trato de traer a mi estilo, y eso me mantiene en constante movimiento en eso. Y aparte me gusta del graffiti y de lo que hago poder aportar algo al movimiento, poderle dar un consejo a alguien que te lo pide. Hay veces que tú solo vas y das el consejo porque tú ves un detalle o algo y sabes la forma de que pueda mejorar su técnica, y es gente que tiene otra mentalidad y no lo toma bien. No saben realmente a veces ni quién eres ni lo que haces, pero no lo toma bien, y yo hubiera querido eso en mis años. Tuve un amigo que gracias a él avancé más en esto, un amigo que se llama Rafa Gothic, una grande influencia para mí en el graffiti porque él tenía una habilidad muy avanzada a lo que se vivía en el tiempo donde estábamos, ya que él dibujaba y hacía muchas cosas y hacía estilos que hasta la fecha compiten con cualquiera de los que ahora están, ¿no? Y creo que tener la suerte de conocer a una persona como Gothic y que te pueda apoyar, como a mí en mi tiempo con consejos, con técnicas que él desarrollaba, porque él no sabía usar un aerosol cuando yo casi lo conocí, él solo hacía con lápiz y eso, y él empezó a experimentar a su manera, y yo ahí descubría muchas cosas que yo pensaba no debían de ser así, porque yo seguía una línea de lo que yo había aprendido y me basaba en lo mismo, y ahí es cuando descubro que había otras técnicas y otras formas de hacer las cosas, incluso de alguien que era nuevo y que las plasmaba como poca gente en aquellos años. Y yo estoy agradecido con él por lo que me compartió y lo que pude aprender de él, igual que a otras personas, no de forma directa, pero viendo sus trabajos, viendo cómo pintaban y observando, aprendía más, ¿no? Cada vez aprendía más, y eso es algo de lo que estoy agradecido de poder aprender de ese tipo de gente. Como todo, a veces por las ocupaciones que tenemos, bueno, que tiene cada persona, yo en lo personal he dejado de pintar en las calles, pero siempre he estado dibujando, siempre he estado de alguna forma conectado, pero siempre trato de regresar con más fuerza, ¿no? Siempre por el tiempo, por el lugar donde estoy, a veces no tengo la oportunidad de hacerlo, pero como es mi desahogo y es parte de mí, siempre pueden pasar algunos meses y siempre busco la manera de regresar porque a mí como persona es algo que me estabiliza, y yo lo necesito, ¿no? Para poder estar bien conmigo mismo. Lo más que he dejado de pintar son meses, no son años, siempre son meses, porque pero hago una pinta aunque sea pequeña, pero siempre he estado conectado con el graffiti, por eso nunca lo he dejado así en mi vida. A veces te digo por problemas, por tiempo, por cosas así, no lo he podido hacer, pero nunca he estado por años distante de esto, siempre he estado en conexión. Aquí en Morelia actualmente ha tomado fuerza, pero cada quien por su lado, ¿sabes? O sea, cada quien, que no es algo que me parezca mal, pero sí cada quien
tiene que viajar a otros lugares, porque desgraciadamente aquí en Morelia es difícil poder aterrizar un proyecto. Hay gente que sigue en la lucha, que lo sigue haciendo. Hay personas que ya han tenido la oportunidad de lograr algo bueno en su vida y vivir de eso, que me da mucho gusto como mi amigo Nacho, que yo lo vi crecer, se puede decir, yo lo vi crecer en ese aspecto y me da gusto que personas como él tengan los alcances a los que han llegado, ¿no? Aquí en Morelia, el graffiti, lo que lo mantiene desunido también es el ego de mucha gente que no se acercan con una persona, porque también existe la parte donde las personas que pintan no comparten lo que hacen. Entonces, pienso que eso te estanca también y que todos están separados, ¿no? Que tienen que esperar una expo para poder ver a otras personas cuando hay muros por todos lugares y es tan fácil como llamarle a alguien y decirle quiero pintar. Solo no puedes, o sea, sí puedes, pero no vas a llegar a donde quieres. Siempre tienes es parte del graffiti tener que pintar con alguien más para poder extenderte a otros lugares. No puedes ser ermitaño, o sea, puedes, pero no debes si quieres llegar a algo más grande, ¿no? Pienso que soy el único activo de la generación a la que pertenezco, se puede llamar la primera generación. Tengo aún comunicación con muchos con los que empezamos. Sus vidas han tomado diferentes rumbos, que yo lo respeto, cada quien decide hasta cuándo o cuándo sigue. Yo pienso que no es que no le hayan tenido el amor como se puede decir que yo lo tengo a esto, sino que pues por su tipo de vida que ahora tienen, pues les es más difícil poder estar dentro del mundo del graffiti. Yo en lo personal siempre he tratado de mantenerme activo e incluso mis amigos, los que aún siguen vivos, porque tengo muchos amigos de mi crew, del primero que pertenecí que ya no están. Sí, cuando los veo se sienten orgullosos de mí, dicen que nunca pensaron que yo fuera a llegar hasta estos años que siguiendo pintando porque pues como yo era el más chico de todos, pensaron que simplemente iba a ser una moda, ¿no? Y que jamás imaginaron que hasta la fecha yo siga en esto y me presumen con otros amigos, mira, él es el niño que se la pasaba con esto, sus papás todavía se acuerdan de mí y es algo que se siente bien, ¿no? Es algo que se siente bien y yo respeto mucho a mis amigos, lo hagan o no lo hagan ahora, porque pues como te digo, ya no lo pueden hacer por sus cosas que tienen que hacer, por sus trabajos y eso, pero me gusta que reconozcan esa parte de mí de siempre estarle echando ganas, ¿no? Yo creo que posiblemente mucha gente me lo ha dicho, no, tienes tantos años pintando, si yo tuviera esos años yo sería mejor, pero realmente eso nadie lo sabe, ¿no? Eso nadie lo sabe porque no conozco a nadie de mi generación que todavía lo siga haciendo y que esté ahí. Para mí es más importante mantenerte que, que hacer algo y desaparecer, ¿no? Siempre ha sido eso lo que más me mantiene en esto, seguir constante, seguir pintando, nunca me preocupo porque yo quiero ser mejor que aquel, yo hago mis cosas y a mis tiempos, me gusta mejorar lo que hago, lo practico, pero es porque es una parte de mí, no es porque yo quiero una competencia con nadie, hay gente que son muy buenos, hay gente que no tienen tanto tiempo y ahora con tantas cosas que hay, que te pueden facilitar las cosas, aprendes más rápido, pero, o sea, me da gusto, pero solo son talentos pasajeros, ¿no? Son talentos pasajeros que desaparecen al paso del tiempo y a estos años yo creo que ya puedo decir que yo voy a pintar toda la vida, ¿no?
voy a pintar toda la vida porque he tenido que batallar con tantas cosas y aún así lo he hecho. Y ahora que uno adquiere un poco más de madurez, que ya puedes tomar una decisión, yo pienso que es algo que me va a acompañar hasta que yo deje de existir. Siempre, no lo he pensado, no me veo con un bastón pintando, pero sé que mientras esté vivo lo voy a hacer.